vamos a hacer primero lo de explicar un poquito, así muy brevemente, vuestros negocios para que os conozcan mejor. Empezamos por Joana, si te parece, y después pasamos a Eva y a Fabián. Sí, pues buenos días a todos. Yo soy Joana Gallo, soy co-CEO y cofundadora de Aplanet. Y Aplanet es una empresa tecnológica que ofrecemos una plataforma, un software para ayudar a las empresas a ser sostenibles y a gestionar esa sostenibilidad, ¿no? A tener un impacto positivo, social y ambiental en el mundo. Y eso gracias a una gestión eficiente, gracias a la tecnología de todo lo relacionado con sus datos, procesos llamados ESG, ¿no? Ambientales, sociales y de buen gobierno. Fantástico, Joana. Eva. Bueno, buenos días, gracias por invitarnos. Y en Wibi nos dedicamos a todo el tema de la visión, pero no la parte que conocéis, que es la parte de las gafas, que esa la conocéis muy bien. Nos dedicamos a toda la parte cognitiva de la visión, cómo interpretamos lo que vemos y cómo lo reconocemos en el cerebro, que aplica, por ejemplo, en niños cuando pensamos que no aprenden y realmente lo que tienen es un tema de motilidad o un tema de visión. Con lo cual medimos la eficiencia de la visión que afecta tanto a niños como a adultos. Gracias, Eva. Fabián. Yo soy Fabián Forqué, soy la CEO y fundadora de ToBeTube. ToBeTube es una... ¿Se os escucha bien? Sí. ToBeTube es una agencia digital. De hecho, hemos empezado en 2015 a gestionar YouTubers. Entonces, estoy en plena generación Z, millennials, todo esto. Gestionamos YouTubers en España, pero también en Latinoamérica. Tenemos sedes en Madrid, México, ahora en Quito y también una pequeña oficina en Miami. Es una empresa que ha empezado a gestionar YouTubers, ahora gestiona también talentos de cualquier red social y de este conocimiento que tenemos con este mundo que queremos profesionalizar. Trabajamos con muchas marcas que trabajan en el ámbito del marketing digital. Entonces estamos empujando mucho la parte de creación de contenido, marketing de influencers y trabajamos con unas marcas muy grandes de España como BBVA, PlayStation, Mau. Tenemos más de 100 personas en la empresa entre ambos continentes y ya estamos en nuestro 6 años de vida. Quizá aquí tenemos un unicornio, ¿eh? Quizá aquí tenemos algún unicornio. Posiblemente esas compañías valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Después os preguntaré un poco sobre lo que pensáis sobre los unicornios. Pero antes de eso me gustaría conectar con esa idea que nos contaba José María Chema Palomares al principio del propósito, ¿no? Me gustaría conectarla con cómo es eso de emprender y ese ejercicio de honestidad, ¿no? Que él nos planteaba, de plantearte el propósito corporativo con el propósito personal, ¿no? Como es en vuestro caso. En el caso de Eva, creo, porque he leído un poco la historia, es muy evidente. Cuéntanoslo, pero también el resto. Bueno, pues en mi caso sí que hay un propósito personal, porque bueno, mi madre tuvo un tema neurodegenerativo y bueno, lo detectaron a través de la visión y falleció pues muy joven. Entonces, bueno, pues estabas haciendo muchas cosas con mucha experiencia y al final dices, no puede ser que en el mundo de visión esté la tecnología en los siglos XIX. Entonces, bueno, pues el otro cofundador lo que le pasaba es que veía a los pacientes de uno en uno y dice, no podemos ir midiendo a todo el mundo de uno en uno, tenemos que mejorar y tenemos que socializar y mejorar la eficiencia de la visión que ahora mismo todavía no la acabamos de profundizar. Y entonces, bueno, lo que hicimos es preparar un sistema muy diferente a lo que actualmente se hace para hacer esto, que se hace con cuerdas, cartulinas, que es muy eficiente, pero tardas un año, bueno, es bastante, digamos, tedioso en el sentido, pero es muy eficaz. Entonces buscamos una solución que fuera una solución con inteligencia artificial, con una experiencia de usuario, que realmente tú estás haciendo unos juegos clínicos muy, muy potentes y que en 10 minutitos eres capaz de medirte una eficiencia visual, con lo cual si os proponen en alguna óptica que os midan la eficiencia visual, yo os aconsejo que lo hagáis. Y luego no solo que lo hagas, sino que simplemente que cuando te dicen que tienes algo mal, que lo puedes recuperar. Para mí es una parte importante. Entonces, el propósito era no solo diagnosticar, sino poder recuperar. Y ese fue un propósito, digamos, claro, que lo pusimos en la perspectiva de la empresa. Pero ¿qué es emprender? Para mí hay una cosa que es muy importante. Emprender no es tener una idea. Emprender es un sub y baja, es una montaña rusa. Tienes unos días muy buenos, unos días muy malos. Y el propósito lo que suele ayudarte es un poquito a volver a pensar por qué estás ahí y por qué no dejas de tirar la toalla, ¿no? Entonces, ese propósito a nivel profesional sí que lo buscamos cuando la gente se incorpora en nuestra empresa, que tenga siempre el foco de ayudar, el foco de mejorar la calidad de vida en la visión. Entonces, ese es un poquito
el enfoque del propósito en nuestra empresa. Gracias, Joana. ¿Cómo es en vuestro caso esa conexión? Pues nosotros, Aplanet es una empresa que nació con un propósito desde el principio. Mi cofundador y yo, los dos, venimos de empresas, haber trabajado en empresas más pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Y siempre veíamos que todas estas empresas tienen recursos y tienen la voluntad, además, de crear este impacto positivo, un impacto positivo social y ambiental. Y además es que las propias Naciones Unidas siempre ponen que son las organizaciones las que tienen que crear este impacto, ¿no? Y nosotros queríamos ayudarle con algo que sabemos hacer, que es la tecnología. Y veíamos que teníamos una oportunidad frente a nosotros de ser esos creadores nosotros de impacto. Entonces, no solo queremos tener nosotros propósito, sino que queremos ayudar a que todas las organizaciones tengan ese propósito a su vez. Y que es tan importante además tener este propósito para que todas las decisiones que tomen, las decisiones estratégicas, cómo van a hacer sus negocios, qué van a hacer el día de mañana y qué van a hacer a futuro, estén guiadas a su vez por ese propósito. ¿Y cómo hacer eso? Pues primero tenerlo alineado con sus objetivos de negocio y tener una claridad de qué es lo que quieren hacer y además medir, ayudarles a ver cómo día a día están alcanzando ese propósito, cómo de lejos están. Y otra cosa muy importante también es saber comunicar. Está muy bien tener un propósito, pero si no lo comunicas, pues nadie lo sabe y no puedes utilizar las grandes ventajas que tiene esto. Una es atraer talento impulsado por este propósito, como comentábamos, y la otra también ser referente para que otras organizaciones quieran también tener ese propósito y se suban al carro, ¿no? Digamos. Gracias. Nosotros tenemos un propósito un poco diferente. No estamos per se una empresa filantrópica o ayudando en cosas de salud o cosas así, pero yo siempre he trabajado en el mundo de la tele, en el mundo de entretenimiento y documental, en History Channel de Estados Unidos y en Canal Plus en Francia. De hecho, podríamos decir que el entretenimiento tiene un propósito que es de entretener a la gente, ¿no? Mi padre, que era doctor, siempre me lo decía, puedes salvar vidas, pero también entretener a la gente es algo bonito y puedes tocar audiencias grandes. Y de hecho, ahora en la empresa, nosotros realmente estamos buscando gente apasionada por el tema que llevamos. El tema que llevamos es que ahora el entretenimiento no existe solo en la televisión. La televisión era una cadena bastante cerrada de acceso a la gente que está detrás de la pantalla y la gente que está enfrente de la pantalla. No hay comunicación, no hay flujo de ida y vuelta. Y tenías que tener un conocido en el mundo de la televisión, del teatro, de las películas para poder ser actor, ¿no? Ahora en el mundo YouTube lo que se dice es que 1 de 100 personas que usan a YouTube son creadores y un 10 de 100 son personas que interactúan con los contenidos. Y ahora en TikTok es aún más grande, son 8 de 10 personas que están en TikTok que crean TikTok. Entonces, lo que yo siempre digo y lo que YouTube también dice es que YouTube es una plataforma muy horizontal. Es la democratización del poder de tener una historia y compartir esta historia. Y para mí es el propósito de la empresa, es trabajar en este mundo mucho más horizontal ahora, donde los niños quieren ser astronautas, futbolistas, pero también quieren ser youtubers. A veces quieren ser youtubers antes de ser futbolistas. Y un mundo donde es algo que se empieza a hablar en España, pero que se ha hablado desde 2020 en Estados Unidos. Ahora en el mundo hay 20 millones de personas que son creadores, que viven de su creación gracias a las redes sociales. En España hay algo menos. Hemos calculado en Tubi que hay 150.000 personas que viven de su trabajo en el mundo digital y yo trabajando con esta generación veo un propósito muy grande de los jóvenes de trabajar en este entorno que es un poco un entorno emprendedor donde los jóvenes quieren crear su propio trabajo compartiendo su pasión con las audiencias en las redes sociales. Entonces, es una respuesta un poco larga, pero este es el propósito de nuestra empresa y esta es la razón por la cual muchos de los trabajadores trabajan con nosotros, que es para estar en este entorno de creadores digitales. Qué bueno que cuánta gente compartiendo historias. Me gustaría pasar porque hay un dato, en 2020 en el Observatorio de Startups de la Fundación de Innovación de Bankinter, se decía que en España se habían movido 1.100 millones de financiación de startups. Aunque las cifras han sido un 11% menores que en la época de prepandemia, sí que me gustaría preguntaros sobre ese dilema, ¿no? de la financiación, ese
ese dilema en el que crecemos o pagamos deuda, o un poco cómo habéis vivido vosotras las rondas de financiación para hacer escalables los negocios, ¿no? Porque al final podríamos decir que en vuestros negocios todos están pensados en escalabilidad, ¿no? O sea, son negocios que, a diferencia de otras pymes, ¿no?, que no son tan escalables. Contarme cómo habéis vivido la parte de financiación y cómo veis eso. ¿Va a seguir siendo igual que ha sido hasta ahora en el futuro? No sé si... La que queráis, la que quiera. Empieza tú. Me lanzo. Te lanzas. Pues, venga, Eva. Joana. Joana, perdón. Pues, a ver, en nuestro caso la financiación es una consecuencia. O sea, es necesaria tener financiación, es necesario, pero nosotros nacimos y creo que es un buen enfoque de dar valor a nuestros clientes, que en este caso son organizaciones, ¿no? Entonces, lo más importante es ofrecer algo que da valor, pues, a esos potenciales clientes, y de ahí tiene que ser tu principal fuente de financiación, ¿no?, que estás aportando valor y que lo recibes. Pero después cualquier otra financiación externa es siempre bien recibida. En nuestro caso contábamos con inversión, digamos, de fondos, que lo que vieron es un potencial en la idea, un potencial también en el crecimiento que habíamos demostrado, pues haber llegado, pues ahora tenemos más de 150 clientes, estamos en 6 países, o sea, es demostrar que aportas valor y que eso se refleja en cifras. Y luego también, pues, financiación externa, ¿no?, de subvenciones, ayudas, y ahí siempre vemos que lo importante es ver que esto se da también, pues, a su vez con un propósito, ¿no? Cuando se ayuda a organizaciones, se hace, pues, en algunos casos para que creen un impacto positivo, en otros para que tengan una repercusión social, o para que traigan innovación, o para que traigan una digitalización, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando se accede a esas ayudas o esas subvenciones, se está dando esta ayuda con este fin. Y luego también ver para qué se quiere esta inversión. O sea, está muy bien recibir inversión, pero tienes que pensar siempre para qué la quieres utilizar a corto, medio y largo plazo, y darle el famoso retorno de la inversión, ¿no? Bueno, en nuestro caso yo creo que también hay que poner un poco la situación. Cuando tú empiezas, realmente tienes o el recurso de los fundadores, que es el momento más terrible, ¿no? Dices, ostras, pues tienes que invertir tu dinero, tienes un PowerPoint, tienes que demostrar eso que cuentas realmente funciona. Cuando ya empiezas a tener pruebas de concepto y has metido, digamos, ya dinero, entonces es cuando ya empiezan a creer que ese PowerPoint tiene sentido, ¿no? Y luego, pues en nuestro caso fue demostrar algo que estás contando, la eficiencia visual. Todo el mundo te ha explicado las gafas, pero no te ha explicado que hay una eficiencia visual. Dices, este tema de financiación, a ver a quién convenzo. Un sector muy de nicho, con mucho crecimiento porque afecta a toda la población, con lo cual es un sector muy así. Entonces, la financiación externa, en nuestro caso, al tener esa parte de diagnóstico, esa parte de tratamiento y poder ir demostrando en el tiempo, lo que nosotros fuimos haciendo es tener financiación externa, pero nos costó convencer a gente, porque no es fácil. O sea, ahora igual, cuando ya tienes tracción, tienes producto en mercado y tal, es muy más sencillo porque la gente lo ve, pero hasta entonces es la travesía del desierto. Entonces, bueno, cuando ya estás ahí, la otra cuestión es escalo o no escalo, porque hay empresas que nacen para no escalar o empresas que nacen para escalar. En nuestro caso, teníamos muy claro que era un problema muy general y muy mundial y que era internacional, con lo cual teníamos claro que teníamos que escalar. Pero tampoco está siendo fácil. O sea, nosotros estamos en esa fase y todavía hay que demostrar mucho, y creo que ahora que ya la gente va viendo que la atracción empieza a ser buena, la financiación externa tiene que ver, como bien decía Joana, tiene que ver crecimiento, tiene que ver un propósito, tiene que ver unos KPIs, tiene que ver muchas cosas, porque el inversor al final también tiene una rentabilidad. Y luego las subvenciones, al final te peleas con un producto, digamos, que no es conocido contra algo que puede ser más conocido, con lo cual, ¿a dónde va a ir el dinero? Pues en la competitividad, lo que asocias más. Pero bueno, no es difícil, pero hay que arriesgarse. Para mí no es la pregunta escalas o te endeudas, la pregunta es si eres emprendedor, arriesgate. Fabián. Nosotros hemos tenido bastante suerte en el empiezo, que como el modelo de la empresa es de profesionalización del mundo digital,
y que ya existía en Estados Unidos y en otros países, había un modelo, ¿no? Entonces hemos creado y había un poco un hueco en el mercado Spanish speaking, hispanohablante, que no había empresas dedicadas a ese mundo contenido digital. Entonces hemos hecho nuestra presentación, nuestro business plan y hemos buscado financiación. Y de hecho, después de este momento, hemos intentado aplicar el business plan. Hay cosas que han cambiado. No voy a ir en los detalles, pero la rentabilidad de un video digital en España no es la misma que un video consumido en Estados Unidos o en Francia. Entonces había un poco de cambio en la rentabilidad, pero hemos llegado a firmar youtubers, a firmar marcas, ahora trabajamos con 250, y a encontrar el paso para la rentabilidad. Y ahora estamos en esta fase de rentabilidad, pero todavía cada día, casi cada día, yo estoy preguntando, vale, ¿cómo vamos a poder, como dices, escalar e ir a buscar más financiación, por ejemplo, para crear tecnología que nos va a ayudar a tener mucho más scale, que ahora en el mundo digital todo el mundo necesita scale. Hay una tecnología que nos puede ayudar a gestionar 5.000 talentos y no 500, que puede poner un video desde YouTube a Facebook, Snapchat y TikTok. Es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces el modelo de agencia digital funciona, tenemos también un modelo de agencia de services porque apoyamos a marcas a crear su presencia digital y a crear vídeos, pero la parte scalable, que es la parte de creadores que ahora están en el mundo del español, pero podríamos también llevar talentos de otros países, también es un punto donde siempre pensamos como emprendedores, emprendedoras, estamos aquí, está bien, pero ¿cuál es el siguiente paso, no? Nos quedamos en este mundo agencia digital, creativa, branded content, influencer marketing, o vamos a crecer en el mundo creador, en el mundo services, y esto para mí es un poco el desafío de cada día. La mitad de mi día es trabajar con los equipos y ver que todo funciona bien y tener esta ilusión y guardar los talentos. Y la otra mitad que también me gusta es buscar cuáles son los siguientes pasos, qué está haciendo la competencia, qué necesitamos como dinero para poder invertir y si tiene sentido de cara a un return on investment a corto o medio plazo. Vosotras que conocéis muy bien el ecosistema startup, ¿de qué creéis que podrían aprender otras empresas de algunas características? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? la economía colaborativa, ¿no? Todos hablamos ahora de ello también, pero quien lo ha tenido claro ha sido siempre el ecosistema startup, ¿no? Empezamos pues, en todos los sectores, en Airbnb, en Uber, en la moda ahora también, ¿no? Incluso con campañas televisivas que estamos viendo de startups que realmente están y tenéis muy la economía colaborativa os define, ¿no? ¿Qué puede, o incluso pues ese intraemprendimiento que también podrían las compañías fuera del ecosistema startup de alguna manera experimentar, ¿no? Y ya lo están muchas haciendo, por suerte. ¿Qué creéis que podéis desde vuestra experiencia dejar a otras compañías que no han nacido en el ecosistema startup, ¿no? ¿De qué podríamos beber de ahí, ¿no? Vale, empiezo yo si queréis. Para nosotros hay una parte que es muy importante, que es la colaboración, ¿vale? Porque al final muchos problemas que tú has tenido los han tenido otros, sea del sector que sea. Entonces, cuando tú cuentas esas experiencias y cuando haces esa colaboración, la verdad es que puedes aprender muchísimo e incluso gente que te ayuda en un sector que puede ayudar en otro, porque muchas veces los emprendedores miramos en nuestro día a día, como tienes que sacar lo tuyo, pues estás en tu sector, en tu mundo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, desde UBI, eso sí que lo teníamos muy claro, que teníamos que unir el mundo universidad, que a veces está un poco desligado, con el mundo empresa y con la sociedad. O sea, realmente, ¿dónde está la necesidad? Pues está en nuestros clientes y en nuestros clientes finales, que sois todos vosotros. Al final hay que unir todo eso. Y entonces la colaboración, a nosotros, por ejemplo, nos han invitado a foros que no eran del sector, y dices, bueno, vamos a aprender, porque realmente un emprendedor tienes que adaptarte, tienes que aprender. Con la pandemia no solo es emprender y hacer, bueno, es hacer de todo. Y ese mundo de colaboración, para nosotros lo más difícil para mí es retener el talento, porque no eres una multinacional que tienes todos los medios para fichar a quien quieras o para que tu gente no se te vaya. Entonces esa parte del talento, y tenemos mucho talento aquí, hay que cuidarla de una forma muy especial. Entonces esa parte de colaboración, quién te funciona, quién no te funciona, qué empresa te busca bien, o sea, a todos los niveles yo creo que
que a nosotros nos ha ayudado y es una parte muy importante de ese ecosistema emprendedor, ¿no? Y la otra parte muy, muy importante es la rapidez. Al final tú si eres una startup eres muy pequeñito y te puedes mover muy rápido, pero también tienes otras dificultades, que es la financiación, que no tienes todos los medios del mundo. Entonces, bueno, pues mezclando las tres cosas, yo sí que es un consejo que creo que es importante darlo, el colaborar, porque aunque que no sea tu competencia, pero colabora. Pues yo coincido plenamente contigo, Eva. La colaboración es fundamental. Nosotros siempre decimos que las startups necesitamos varias cosas. Una es encontrar dónde aportas valor, que es lo que estoy haciendo resuelve una necesidad, ¿no? La otra es tener financiación. Decimos mucho internamente que es como la sangre para vivir, ¿no? No sabes pues que lo necesitas o que lo tienes, pero es totalmente necesario y luego haces otras cosas. O sea, la financiación es como necesario. Luego también el talento, que es súper importante, pues contar con buenos profesionales y también pues con compañeros con los que trabajar con un propósito común, ¿no? Y luego también tener esa capacidad pues, de crecer y de moverse rápido, como bien decías. Entonces, en todo eso, lo que se pueda crear un ecosistema que se pueda ayudar. Por ejemplo, nosotros nos dirigimos a empresas, somos B2B. Entonces, hemos hecho muchas colaboraciones con empresas para pues, crear un producto juntos o lo que decíamos de co-crear, ¿no? O también de ser su parte de innovación. Esta parte también que decías de que nos movemos más rápido, pues ayudarles a esa parte de innovación, traerla desde las startups. Y no solo con empresas, pues como con instituciones educativas, con empresas de distintos tamaños, con otras startups, o sea, el crear este ecosistema y esta co-creación de ayuda, ¿no? Genial. Fabián. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, entonces estoy pensando a cómo puedo añadir valor más allá de la colaboración. Yo cuando empecé a TubiTube y en el mundo digital, estaba después de trabajar 5 años en el mundo tele, donde todo era bastante estático. Entonces había gente comprando programas, gente vendiendo programas y todo esto me gustaba, pero no había mucha novedad. Y después de 2007, cuando empecé en la tele a trabajar en el mundo digital, lo que me apasionaba era encontrar gente, no sé si era para colaborar, pero gente que tenía nuevos productos, nueva tecnología, un Intel chip, un Microsoft en Singapur, y cosas que no sabía dónde iba a ir la conversación. Y para mí eso ha sido un momento muy importante y sigue siendo importante, es de encontrar a gente que van a compartir algo, que sea o startup, o digital, o contenido, o talento, o creadores, y empezar la conversación sobre lo que podríamos hacer juntos, o cómo nos podríamos ayudar. Puede ser en cosas de talento, recursos humanos, o puede ser crear un producto. De hecho, hemos creado una joint venture, para daros una idea, con una empresa que se llama You4Sports, que ellos están haciendo managing de celebridades del deporte, y no tenían el conocimiento o los tools, las herramientas para gestionar contenido de deporte en las redes sociales. Nosotros tenemos las herramientas, ellos tienen el conocimiento del deporte. Yo quería trabajar con el deporte desde hace 1000 años y es un mundo muy complejo porque la gente viene y te dice, ¿tú qué has hecho? ¿Con quién has trabajado? ¿Has trabajado con Real Madrid, con PSR? Y yo no. Ellos sí habían trabajado con ellos, pero no sabían cómo gestionar las imágenes de estos clubes, de estas ligas, de estas personas. Entonces, de hecho, hemos hecho una joint venture que se llama Not Sports y es muy exitoso. Pero hace tiempo hubiera dicho, vale, voy a ver a estos chicos de YouFirst. No sé, nuestros negocios no tienen nada que ver. Entonces, es un poco colaborar, escuchar, encontrar a gente y pensar siempre, que emprendedores siempre pensamos a nuestra empresa, cómo lo puedo transformar en un negocio, en una idea, en una recomendación de talento. Son conversaciones muy abiertas y donde hay que escuchar e intentar resolver el puzzle y ver cómo nos podemos ayudar cada uno. Qué gran idea, qué gran titular, no saber por dónde va a ir la conversación, nos acaba de decir Fabián, ¿no? Yo me parece que ese es un índice buenísimo para saber si tienes un espíritu de emprendedor. Me quedaría con ellas toda la mañana, pero tenemos que pasar a una cosa, por cierto, que el ecosistema startup domina mucho. Ahora lo vamos a hablar y os voy a contar por qué. Pero antes me gustaría que les deis un aplauso a estas 3 mujeres emprendedoras.